Bien, gracias a Dios. Dios permita que lo que cantemos sea una realidad en nuestra vida. No solamente el cantar, sino que Él permita que podamos vivir. Continuamos con nuestro estudio de la historia del pueblo de Israel. Y estamos ahora ya, primera lámina, para poder considerar los siguientes capítulos. Que vamos conforme a la escritura, conforme a lo que está en la palabra. No, ahora vamos a tener la oportunidad de ver que hay aspectos cronológicos aquí que están intercalados en esta parte de la palabra. Diapositiva 2. Dice el versículo 3 el versículo 1 del capítulo 3 de Esdras, que cuando llegó el mes de septiembre, estoy usando la versión habla hoy aquí, Dios habla hoy, ya estaban los hijos de Israel establecidos en las ciudades. Recordemos que ellos venían ya y tardaron más o menos 4 meses, 1500 kilómetros, para poder llegar y luego poderse establecer prácticamente 1 año, 2 meses. Y se juntó entonces el pueblo como un solo hombre, como uno solo. Creo que esto es muy interesante porque aún nos da toda una enseñanza a nosotros, que somos un cuerpo, somos uno solo. El Señor es la cabeza y nosotros simplemente miembros. Y es parte de esto también que en esa obra, en esta tarea que se ha emprendido, tengan la oportunidad de poder hacer esta obra que el Señor ha decidido en su misericordia realizar. Decíamos que esa misericordia de Dios se va a ver en todos estos pasajes una y otra vez, porque si bien la profecía decía 70 años de cautiverio, cuando nosotros podemos analizar y ver, solamente fueron 60. Y decíamos que cuánta razón el Señor tiene conociendo al ser humano. Aún el Señor Jesús, cuando habla de los tiempos venideros, del futuro, algunos dicen, les gusta el aspecto escatológico, ¿verdad? El Señor dice que en los últimos tiempos, si el tiempo ya en la tribulación no fuese acortado esas situaciones, nadie sería salvo. Y esto nos lleva precisamente a esa consideración de que ninguno de nosotros podría sostenerse cuando la adversidad viene una tras otra. Y entonces el Señor es cuando en esa misericordia nos da la oportunidad. Bueno, dice que entonces se levantaron, ¿sí? Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos. Decíamos que este era uno de los principales sacerdotes, y Zorobabel, de Salatiel, y también sus hermanos. Todos estos príncipes de Judá, todos estos eran nietos de Joaquín el rey que vivía ahí, que fue sacado de la prisión y que fue puesto en un lugar muy especial, ¿sí? Y entonces dice que se pusieron a edificar el altar de Dios, ¿sí? Para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Un altar del holocausto conforme a esto. Y esto es interesante, algo que podemos ver, que algo que ellos se proponen y algo que ellos hacen es que lo primero no es hacer obra, sino lo primero es adorar a Dios y buscar ese perdón y esa dirección de Dios. Porque lo primero que construyen es eso, este altar de los holocaustos, para poder alabar y poder tener esa relación con Dios.
Bueno, edificaron este altar, ¿verdad? Para ofrecer todos estos holocaustos conforme a lo que el Señor había dicho. Y dice que colocaron el altar sobre sus basas porque había una razón, ¿sí? O sea, pusieron esas varas, esa situación para poderlo transportar o para poderlo mover, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras aledañas, de todos aquellos que vivían alrededor. Temor. A pesar de todo lo que Dios había ido mostrando, el temor siempre es parte de lo que a veces está presente en nuestras vidas. Y ofrecieron sobre el holocausto al Señor. Holocaustos por la mañana y por la tarde, constantemente buscando ese perdón de Dios. Siguiente, por favor. Bueno, celebraron asimismo también, dice que la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? También de la manera en que está escrito, empezaron a realizar todo lo que el Señor había escrito, ¿sí? Y entonces se dio la oportunidad. Y holocaustos, ¿sí? Holocaustos, conforme al rito de cada día. Además de esto, dice, además del holocausto continuo y todas las fiestas que de alguna manera estaban, por ahí tenemos no mucha información acerca de la celebración de la luna nueva y todas las fiestas solemnes. Todo sacrificio que también de alguna manera venía espontáneo de parte del pueblo y que ofrecían voluntariamente, más allá de lo que el Señor había puesto, que era importante. Bueno, por ahí tenemos esta fiesta de los tabernáculos, Sukkot, que era la celebración de los tabernáculos, también conocida como Sukkot, era una de las tres actividades principales, dice un comentarista, del pueblo judío, junto con la Pascua y el Pentecostés. Ya hubo oportunidad también de estudiarlas, aún de ver hasta cierto punto sus cumplimientos ya en el aspecto espiritual. Bueno, su propósito principal era conmemorar, recordar la protección y la provisión de Dios durante todo ese exilio, durante toda esa parte que ellos caminaron por 40 años en el desierto y que Dios estuvo ahí, que envió comida, agua, luz, calor, sombra, toda una protección de parte de Dios. 40 años. Aún señala la Escritura que su ropa no se terminó. Y hoy es una realidad de nuestra vida que la protección de Dios sigue estando con cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús. Y entonces, bueno, todo ese peregrinaje que ellos tuvieron la oportunidad. Siguiente, solamente para poder considerar, bueno, que ustedes, si alguno quiere hacerlo, por ahí hay varias de las fiestas que de alguna manera, pues estaban las 7 más importantes, pero también después se fueron agregando, ¿sí? Y entonces vamos a tener también la oportunidad. Como veremos más adelante, por ejemplo, el libro de Esther, que nos habla de Esther y esta situación que vivió el pueblo, ya tendremos en su momento para verla. Está incrustada entre los dos periodos, entre el periodo de Esdras y el periodo de Nehemías. ¿Sí? Está ahí en medio, está por ahí en un punto. Por eso decía que cronológicamente no tenemos ese orden dentro de la escritura. Ya veremos ahorita cuando empiece precisamente el paréntesis que se hace. Bueno, dice que entonces, ¿verdad? Desde el primer día del mes de septiembre, versículo 6, confesaron a ofrecer holocausto, ¿sí? Pero nos recuerda que entonces los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Por eso es importante que cuando venimos, cuando llegamos, nos ponemos a cuentas con Dios. Primero, pedimos perdón
por si algo no es correcto, para poder presentarnos delante de Dios y después ofrecer sacrificios de alabanza, ofrecer ese sacrificio. Porque si nada más llegamos y nos sentimos ya dignos y merecedores, pudiéramos estar equivocándonos. Bueno, dice entonces acerca de estos cimientos que no se habían echado todavía. Bueno, y dieron dinero entonces también a los albañiles, a los carpinteros y así mismo, ¿verdad? Comida, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios. ¿Para qué? Para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar hasta la ciudad de Jope. Jope, recordamos, tiene cierta relación con alguno de los profetas, conforme a la voluntad de Ciro, el rey de Persia, acerca de esto. Tenía que hacerse con esa madera, una madera que tiene características especiales y que no había en ese momento y que había que traerla desde muy lejos. Y entonces, bueno, se trajo por mar para reconstruir el templo. Siguiente, por favor. Y al fin comienza la reconstrucción del templo. Decía Zorobabel y Josué, ¿sí? Otros ya se traduce como Jesús, ¿sí? Uno de los hijos de los sacerdotes, y también allí todos los levitas y todos los desterrados que volvieron a Jerusalén. Iniciaron la reconstrucción del templo, ¿sí? De ese templo de Dios, en el mes segundo del segundo año de su llegada a Jerusalén. Hasta el segundo año comenzó la reconstrucción de lo que sería o de lo que es en ese momento el templo, dejando precisamente la dirección a cargo, ¿verdad?, de los levitas. Pero todos tenían que tener una edad mayor de 20 años. Y esto es interesante para compartir, bueno, para meditarlo, para poderlo ver. Sin duda ellos habían tenido la oportunidad, si no de vivirlo, sí de con sus antecesores saber cómo eran las cosas, cómo iban, cómo debían hacerse. Bueno, Josué y sus hijos y sus hermanos formaron un solo grupo, estos los sacerdotes, ¿verdad? Y varios de ellos que eran descendientes de Judá. Y con los descendientes, ¿sí?, que eran levitas, para dirigir a los que trabajaban en el templo. Toda una dirección. Y esto nos recuerda que en todos los trabajos y en todas las cosas se requiere que haya supervisión, se requiere que haya dirección. No pongo a hacer las cosas a alguien y simplemente lo dejo, sino que hay que hacer. Le comentaba yo al pastor, ¿verdad? Y le decía, por alguna situación, le decía, si muchos supieran lo fuerte, de alguna manera, la carga que es llegar a ser pastor responsable, pues nadie desearía hacerlo, ¿sí? Muchos pastores llegan a morir del corazón por toda la carga, por toda la situación, porque a veces entre las ovejas también hay una que otro chivo, y entonces, ¡ay, cómo arruinan las mies! ¿Verdad? Y entonces, bueno, nadie sabe, todos piensan que a veces el pastor es alguien que predica bonito, nada más. Un día a alguien se le colocó para que pudiera apoyar y después de un tiempo todo se vino abajo. Y entonces le preguntaron por ahí, se ha de acordar el pastor, le preguntaron por ahí, ¿verdad?, que por qué había descuidado todos los aspectos administrativos y simplemente él contestó, ¿a poco también me tocaba a mí? Otro, después de haber dejado tremendamente endeudada la iglesia,
Pues el comentario fue, oye, ¿nos van a embargar? Pues que se lo embarguen, al cabo no es mío. No, yo sé que no era la respuesta que buscaban, pero sí es la salida a veces fácil, ¿no? Fácil de tratar de decir, pues ay, ya, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando los constructores empezaron a echar los cimientos del templo, ahí del Señor, los sacerdotes se pusieron en pie, vestidos para la ocasión, ¿sí? Ya con trompetas. Y entonces los levitas descendientes de Asaf, como recordamos, los músicos, ¿verdad? Llevaron platillos para alabar al Señor, según el orden, por David, rey de Israel. Fue maravilloso, comenzaron a poder hacer todo ello. Y entonces unos cantaban, y otros oraban, no. Aquí unos cantaban, sí, alabanzas, no cada quien hacía. Porque es interesante que algunos dicen, estoy cantando, pero yo estoy orando. No, tenemos que estar en un solo sentir, ¿verdad? Unos cantaban y entonces alababan al Señor y otros respondían. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor por Israel es eterno. Busque por ahí en el Salmo 136. Es algo que se conoce. Algo que conocemos y que de alguna manera se conoce como hoy, como antífona. Y es lo que hacían ellos. ¿Ya lo tienen? Y entonces dice, por ahí, alabad al Señor porque Él es bueno. ¿Y cómo contestaban ellos? Porque su misericordia es para siempre. Porque para siempre es su misericordia es para siempre. ¿Sí se acuerdan, verdad, algunos de aquellos tiempos? Y entonces seguía diciendo, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es. Bueno, ahora yo lo digo, nada más la primera parte y la segunda ustedes. Alabad al Señor de los señores. Pero como si lo creyeran. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Ya les gustó, pero ahí lo vamos a dejar. Entonces era interesante. Como unos cantaban y otros respondían. Y todo el pueblo gritaba de alegría y alababa al Señor. Sí, porque ya se había comenzado a reconstruir el templo. Ya el altar del holocausto estaba y se empezaba a reconstruir el templo. Bueno, siguiente por favor. Y dice que muchos de los sacerdotes, levitas, jefes de familia, que eran ya ancianos, y ellos habían podido ver el primer templo, lloraban en alta voz. ¿Sí? Porque veían que se comenzaba a construir este nuevo templo. Podían ver la misericordia de Dios. Dios, nuevamente, después de haberse ido, estaba con ellos. Y esta era una prueba palpable. Algunos dicen que lloraban tal vez porque también las dimensiones son muy pequeñas comparadas con aquel majestuoso templo de Salomón. Pero lo cierto es que sí, ellos tenían la oportunidad de poder ver. Esos ancianos, esas gentes valoraban esto que sucedía. Algo maravilloso, este regreso de su pueblo. Nadie a veces en un momento dado podía distinguir entre los gritos de alegría y el llanto de la gente. Gritaban tanto que desde muy lejos se oía el alboroto. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasa
Cuando el pueblo de Dios se goza y está hasta arriba en esa relación y esa comunión con Dios. Pues que comienzan los que siempre están estorbando la obra y los que siempre están ahí. Siguiente, por favor. Comenzaron los obstáculos. Al oírlo todo mundo y oírlo desde lejos, bueno, dice que lo oyeron los enemigos de Judá. Y serán los enemigos. Hay enemigos de la iglesia. ¿Sí? Y de Benjamín, que era la otra parte de la tribu que estaba con ellos. ¿Sí? Todos los venidos de la cautividad que edificaron el templo del Dios de Israel. Cuando ellos oyeron, ¿qué pasó? Bueno, vinieron ante el príncipe Zorobabel y a las casas de todos los, ¿verdad?, paternas, y les dijeron: edifiquemos con vosotros, lobos disfrazados de ovejas, trabajemos juntos. ¿Por qué? Porque como nosotros también, así, sí, también nosotros buscamos de vuestro Dios, también nosotros alabamos al Señor y a Él ofrecemos sacrificios desde el día que este rey de Asiria los había hecho venir a estos y allí los había incrustado en Samaria, que nos hizo venir aquí. No eran del pueblo, se habían mezclado. Bueno, vinieron con esa actitud. Iba a poner una ovejita, pero dije: no, pobrecita, ¿qué culpa tiene? Se la come el lobo. Por eso hacía hincapié de que eran los enemigos. Siguiente, por favor. Este capítulo 4. Bueno, Zorobabel y Yeshua, ¿verdad?, y los demás jefes, dice, de las casas paternas de Israel, dijeron: ¿qué? No. No nos conviene edificar casa con vosotros a nuestro Dios. No. Porque ellos no eran del pueblo de Dios. A ellos no se les había dado la orden. Por ahí si tienen tantita agüita, que ando con la garganta. Ahora sí quiero. Sí, sino que nosotros solos vamos a edificar al Señor. ¿Qué pasa cuando alguien le dice: no, tú ahí tranquilo? Y ese enemigo comienza a hacer su labor, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Porque además el rey Ciro, este rey de Persia, nos ordenó a nosotros, no a ustedes. Pero el pueblo de la tierra, o sea, todos aquellos que estaban alrededor, todos estos enemigos, empezaron a intimidar al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sí, es lo que hacen, esa labor. Y además, sobornaron contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, a todos aquellos funcionarios que estaban alrededor de estos tiempos de Ciro, todos los que estaban al frente, ¿sí?, de este reinado. Dice, y esto va a durar hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es interesante poder ver cómo nuevamente el Señor nos da la oportunidad de poder conocer y poder ver a cada uno y poder vernos y observarnos como parte del pueblo
de que por sus frutos los conoceréis. Gracias, Diego. Ahora sí. Perdón. Sí. Siguiente, versículo 6. Bueno, y en el reinado de Asuero, que este ya nos es más conocido, ¿sí? Que era Jerjes, hay varios que tienen el mismo nombre. En el principio de su reinado, ¿sí? Escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Pasado el tiempo, ya no estaba, y entonces escribieron acusaciones en ese tiempo, el tiempo de Asuero. También en días de Artajerjes, dice, escribieron, ¿sí? Estos 3 que por ahí están, y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia. ¿Qué pasó? Bueno, la escritura y el lenguaje de la carta estaba en arameo, que era la lengua de los caldeos, precisamente, y de ellos en su propio idioma. Bueno, esta es una copia, sigue diciendo la escritura, que le enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Lisonjas, cuidado cuando alguien, qué bárbaro, como tú no hay dos. ¿Cómo cantas? ¿Cómo predicas? ¿Cómo hablas? Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. Como ven, aquí comienza ahorita esta sección. Y edificaron, ¿sí?, la ciudad rebelde y mala. Tenemos una nota ahí en amarillo, fondo amarillo, y dice que esta sección, desde el versículo 6 hasta el versículo 23, se refiere a los muros y no al templo. Debería estar entre los capítulos 6 y 7, pero fue incluida aquí porque trata de la oposición de los enemigos que ya había. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, dice acerca de estos que subieron, ¿sí? Es una ciudad rebelde, está edificando, pero es una ciudad rebelde y además son malos, ¿sí? Son malos. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Están fortificando la ciudad, por eso haciendo esa acotación. Ahora, queremos hacerte notar, rey, que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, no van a pagar impuesto, no van a pagar la renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Tienen mucha preocupación por la tesorería del rey. Siguiente, por favor. ¿Por qué esa preocupación? Bueno, ya la encontramos aquí, versículo 14. Siendo que nos mantienen del palacio. Porque ahí tenían dividendos, porque de ahí vivían. Y por lo tanto no nos es justo menospreciar, que menosprecien, el menosprecio del rey, la cual hemos enviado a hacerle saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, y entonces hallarás que en este libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en el tiempo antiguo, ¿sí?, formaban en medio de ellas, se formaban rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Entonces ya sabemos por qué Dios permitió.
Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Ya no van a ser, no van a pertenecer a ti. Había un interés, y el interés era personal. Siempre hay algo detrás de eso. Alguien busca algo y empieza a levantar acusaciones falsas. Siguiente, por favor. El rey envió, sí, esta respuesta. Abitán, a varios de ellos, a Reún, a Abitán, a muchos de los que estaban ahí, de los amigos o funcionarios, ¿verdad? Y con un saludo y deseando paz. La carta que nos enviaste, ¿sí? Fue leída claramente de mí. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levantó contra los reyes y se rebelan y se forma en ella sedición. El que busca, también halla. Entonces les pidieron que buscaran eso. Y eso es lo que se dedicaron a buscar. Se dedicaron a buscar lo que había pasado en el tiempo antiguo. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Se pusieron a buscar y encontraron lo que estaban buscando, lo que el rey les dijo. Bueno, ahora pues, dad órdenes, ¿sí? Que cese aquellos hombres, que cesen, y no sea esa ciudad reedificada, que por mí sea, hasta que por mí sea dada nueva orden. Se detuvo. No cesaron, pasaron casi 20 años, 17 años, en donde estuvieron oponiéndose a diferentes. Aquí decía de los muros, y mirad que no seáis negligentes en esta, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? ¿Por qué? Siguiente. Entonces cuando empezó, ¿verdad? Cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de estos hombres que habían acusado, bueno, fueron rápidamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con todo uso de violencia, con esa actitud de poder, y entonces cesó la obra de la casa de Dios. ¿De quién era la casa? De Dios. La casa de Dios nunca ha sido para los hombres, ha sido para Dios. Nunca ha sido la casa de Dios para los hombres. Todo el tiempo ha sido para Dios. ¿Dónde está la casa de Dios hoy? Híjole, que son silencio y me están preocupando. ¿Dónde está la casa de Dios? Aquí está. No yo, sino en todos, el cuerpo. ¿Sí? E incluso hoy vive el Espíritu Santo ahí. Y es pocas veces consideramos que el Espíritu de Dios mora en los demás, que es el templo del Dios, y que fuimos sellados. Y entonces a veces algunos llegan equivocadamente a empezar a atacar a los hermanos. Y empiezan a atacar, a oponerse al templo, a la construcción, a la edificación, al que vaya creciendo.
Sigo. Bueno, cesó la obra de la casa del Señor, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Más adelante, a lo mejor si hay oportunidad, presento un mapa más sencillo. Bueno, toda una enseñanza, toda una oportunidad de poder considerar aspectos interesantes en el pueblo del Señor. Pero algo muy importante, que es por qué el Señor permitió que regresase. Bueno, se cumple aquí y es parte del propósito de Dios, de algo que le había dicho a Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Decíamos que la mayoría, muchos se habían quedado ya a vivir ahí. Y la mayoría eran muchos comerciantes prósperos. Bueno, más adelante, cuando venga el reino de hierro y que empiece a hacer caminos, pues todos ellos se van a dispersar por todo el mundo. Y entonces todos ellos van a establecer sinagogas, donde después Pablo y algunos otros, como Bernabé y varios otros, van a empezar a compartir la buena noticia. Y de este continente asiático se va a ir a Europa. Y después de Europa, muchos años después, nos va a llegar a nosotros. Y hoy tenemos la dicha de ser benditos, de ser bendecidos por todo ello. Amén. Dejo el lugar al pastor. La próxima semana continuamos. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar para dar gracias a Dios, para despedirnos también. Y enviamos saludos y bendiciones a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. Oremos. Padre, gracias. Toda tu palabra, Señor, la enseñanza que tienes para nosotros. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablándonos y provocándonos. Que aprendamos, Señor, de todas aquellas cosas que vivió tu pueblo. Así dice tu palabra, es para nuestra enseñanza, que tomemos ejemplo. Ayúdanos para poder caminar y vivir de acuerdo a tu voluntad. Guarda nuestros corazones, guárdanos, Señor, de tener y de manejarnos de una manera ajena, diferente, Señor, en nuestros propios pensamientos. Y ayúdanos para caminar como un cuerpo, en donde tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza, Señor, y cada uno somos miembro en particular, pero tú eres esa cabeza. Te damos gracias, Señor, la gloria y la honra sea para ti. Ahora que concluimos, Padre, rogamos que sigas derramando bendición sobre cada uno de nuestros hermanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.